como fondo de esta entrevista podés poner La Guarania Paraguaype de Flores y de Ortiz Guerrero. Para los que somos asuncenos y estamos de fiesta el próximo jueves, a mí en particular es la canción que más me identifica con Asunción. Y estamos en un experto en la materia, David Galeano. ¿Cómo te va, David? Carlos Martínez de Radio Cáritas Universidad Católica te saluda. Hola, Carlos, un placer saludarte y a la audiencia de Radio Cáritas también. Vos sabés que hay dos guaranías que me llegan muy hondo. Hay una Demetrio Ortiz, por cierto, y hay, le recuerdo de Pacaray, y hay otra en guaraní, Paraguaype. Y justamente, decime, ¿este es el mes del idioma guaraní? Así mismo, Carlos, desde 1986 en forma ininterrumpida, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní celebra a nivel nacional el mes del idioma guaraní. Partiendo de la base de que entonces, de hecho lo vas a recordar, Carlos, no había muchos medios, no había mucha posibilidad de promocionar actividades que uno tenía en una fecha y la prensa no se hacía eco, entonces como que no pasaba nada. Entonces habíamos resuelto nosotros establecer un mes continuado, todos los días una actividad, de manera que por lo menos una de ellas trascienda y llegue a la gente. Por eso es que a lo largo de agosto, desde 1986 hasta hoy, tenemos una actividad cultural por día, una conferencia, una charla, un debate, un encuentro con la poesía, con la música, festivales, congresos, seminarios, de todo, exposiciones artesanales, salimos a la calle, vamos a la plaza, traemos a la gente a la institución donde estamos desarrollando nuestras actividades académicas. De eso se trata. Este año el mes entero está dedicado a Félix de Guarania, al famoso, apreciado, querido don Félix de Guarania, quien cumple 124 años. Él nació en 1924. Qué impresionante. Y recordar a la audiencia más joven la importancia de Félix de Guarania. Sí, Carlos. Félix, sin ninguna duda, fue una persona con una vida muy complicada, lastimosamente malentendido en su tiempo. El hecho de ser comunista era una cuestión prohibida y él varias veces que conversé con él me solía comentar de todas las peripecias, los tragos amargos que le tocó experimentar, entre ellos el haber sido detenido innumerables veces, y cuando tenía 17 años había ingresado a la Facultad de Filosofía, de la cual violentamente secuestrado y de allí expulsado a la Argentina. Y allí, gracias a la hospitalidad de los argentinos, fue corriendo de Clorinda, Formosa, Corrientes, hasta llegar a Buenos Aires, donde tuvo contacto con nada más y nada menos José Asunción Flores y todos los grandes de la época. Y contaba también que de allí, una decisión tomada por los dos, llegan a viajar a Moscú, pasando por Cuba y por varios países de Europa. Y me decía siempre él, Carlos, que él no era de los llamados comunistas de los que tenían medios, sino que él era del comunismo más sencillo, más simple, ¿verdad? Y así llegaron a Moscú a finales de la década del 60. Él allá en Moscú hace un programa en Radio Moscú usando justamente una obra de Flores, el gallito cantor de fondo, que acá se solía escuchar en onda corta. Y bueno, parte de su familia que nace allá, él tuvo con su esposa 4 hijos, retorna nuevamente a Paraguay y vive en el exilio con muchas dificultades. Y me decía la noche que se enteró del golpe del 2 y 3 de febrero, esa misma noche con un grupo de paraguayos salen y llegan acá a Asunción como a las 4 o 5 de la tarde, y felices por las circunstancias. Eso le permitió retornar a Paraguay, y acá en el Paraguay encontró la mano solidaria, la mano amiga de otro gran amigo que en vida fue Rudy Victoria, con quien vivió mucho tiempo hasta que finalmente logró traer a toda su familia. Don Félix fue una persona extraordinaria, llegó a publicar
más de 80 libros, Carlos, y parte de esos 80 libros hoy en día están diseminados en todo el país. Gramática, literatura, diccionarios, que no es cosa fácil, ¿verdad? Que tienen sobre más de 4 diccionarios de idioma guaraní. Así que esa es la mención que le hacemos a don Félix, obviando muchas de sus otras historias, pero por lo menos, gracias a vos también en tu programa, recordarlo a él en estos 100 años de vida de don Félix de Guaraní, en este mes del idioma guaraní. Excelente recordación, David. Y el otro tema por el cual te llamábamos, porque vos sabemos que vos entendés bien del tema, ¿qué es el significado de martes 13? ¿Por qué aquello de no te cases ni te embarques? ¿Cuál fue el origen de esto? Y bueno, hay dos versiones que son así las más difundidas. Tampoco son, digamos, circunstancias así muy claras, pero se asocia con eso. Y hay varias, te cuento que indagándolo una vez encontré la coincidencia casi en todas las publicaciones. Una dice que el 13 tiene que ver, más allá de que sea martes o no, con un hecho bíblico que todos conocemos. En la última cena, el 13º en la mesa fue Judas Iscariote, que nada más y nada menos entregó a Jesús por las 30 monedas que todos conocemos. Y entonces eso implica una circunstancia desgraciada, para nada simpática o agradable. Indica la traición, indica el odio, indica una serie de antivalores. Y la otra también es la que está vinculada a lo de Marte con Marte, con el dios romano, ¿verdad? Que está asociado a todas las circunstancias, digamos, de violencia, de hecho es el dios de la guerra. Y por allí se juntó con el tiempo lo de Marte por el dios, con el 13 de Judas. Y quedó la fecha del martes 13 así como una coincidencia, y de allí en más la gente comenzó a decir de alguna manera, a tener cuidado con la fecha. Lo mismo, recordarás, Carlos, que siempre se hablaba en un momento antes que el martes, el lunes asiago, que la gente en realidad decía asiago, pero para muchos es lunes desgraciado, que está vinculado con las circunstancias en que Caín mata a Abel y produce el primer asesinato en la historia de la humanidad. Y entonces también siempre se relacionó esto con el primer lunes de agosto, llamado lunes asiago, y donde hasta no hace mucho, a mí me consta eso, había gente acá en Paraguay, en muchas partes contaban que no salían el día lunes para evitar cualquier tipo de incidente desgraciado. Por eso, relaciono nada más esto lo del martes con lo del lunes, también por eso. Y después está otra vez el viernes 13, que se relaciona con el famoso Jacques de Molay, que fue incinerado en una plaza pública, el último templario. Tenemos entonces un lunes asiago, martes 13 y también un viernes 13, ya por el otro motivo que te comenté. Como siempre, David, muy amable con Radio Caritas. Un saludo. Igualmente, Carlos, que pase muy bien. Un saludo para toda la audiencia de Caritas. Era David Galeano sobre dos temas. Es el mes del idioma guaraní y por qué supuestamente martes 13 trae, digamos, cuestiones difíciles para nosotros. Azul cerrito de Lambaré, la escalinata